Muy buenas tardes. El día de hoy voy a leer el tema de apéndice. Bibliografía, cirugía de Schwartz. Como antecedentes tenemos las enfermedades del apéndice. Son una causa frecuente de ingreso a urgencias en los hospitales y la apendicectomía es uno de los procedimientos de urgencia más frecuentes realizados en medicina contemporánea. A pesar de la función preponderante de este órgano en la atención de salud, hoy día el apéndice humano no se identificó hasta el año 1492. Leonardo da Vinci dibujó el apéndice en sus dibujos anatómicos, pero estos no se publicaron hasta el siglo XVIII. En 1521 Berengario da Capri y en 1543 Andreas Vesalius publicaron dibujos que reconocían el apéndice. Se da el crédito a Jean Fernel en ser el primero en describir la apendicitis en un estudio publicado en 1544. Informó sobre una niña de 7 años de edad cuya diarrea trató con dosis de membrillo, una fruta parecida a la manzana utilizada en remedios folclóricos. La niña presentó dolor abdominal y falleció. En la necropsia se observó que el membrillo había obstruido la luz del apéndice, causado necrosis y perforación. En 1711, Lawrence Heister efectuó la primera descripción de la apendicitis característica. La primera apendicectomía conocida fue realizada en 1736 por Claudius Amian en Londres. Operó a un niño de 11 años de edad con hernia escrotal y una fístula fecal dentro del saco de la hernia. Amian describió un apéndice perforado rodeado por epíplon. Se efectuó amputación del apéndice y epíplon. El paciente fue dado de alta un mes después en buen estado. Fue hasta un siglo después que la apendicitis se reconoció ampliamente como una causa frecuente de dolor en fosa ilíaca derecha y se recomendó la apendicectomía como tratamiento en una etapa temprana. Durante todo este periodo hubo un debate extenso sobre la tiflitis y la peritiflitis como las causas frecuentes de dolor en fosa ilíaca derecha. Solo casos esporádicos de dolor en la fosa ilíaca derecha se trataban mediante apendicectomía. En 1886, Reginald Fitz presentó sus hallazgos en relación con la apendicitis y recomendó considerar el tratamiento quirúrgico. En 1889, Charles McBurney publicó su artículo de referencia en New York State Medical Journal, donde describió las indicaciones para la laparotomía temprana en el tratamiento de la apendicitis. Durante el siguiente decenio se debatió intensamente la participación del tratamiento quirúrgico entre los proponentes de la apendicectomía en fase temprana y un tratamiento más de observación. Se reconocía que casi todos los casos de apendicitis se podían resolver sin tratamiento quirúrgico, pero el problema era identificar en una etapa temprana a los pacientes que tenían la forma progresiva y a menudo letal de la enfermedad. Con el tiempo, la apendicectomía temprana se convirtió en el patrón de tratamiento aceptado con amplias indicaciones a fin de evitar la perforación. Este cambio de procedimiento dio por resultado un enorme incremento en el número de apendicectomías realizadas durante la primera década del siglo XX. Sin embargo, esto casi no tuvo ningún impacto sobre la frecuencia de apendicitis perforada o sobre la mortalidad de la apendicitis. En la década de 1970 se observaron los efectos negativos del gran número de apendicectomías de apéndices no inflamados y se dirigió la atención gradualmente hacia un enfoque más conservador en la exploración. Embriología, anatomía y fisiología. Embriología.
En la sexta semana del desarrollo embrionario humano, el apéndice y el ciego aparecen como evaginaciones del extremo caudal del intestino medio. La evaginación apendicular, inicialmente observada en la octava semana, se comienza a elongar alrededor del quinto mes para adquirir un aspecto vermiforme. El apéndice mantiene su posición en la punta del ciego durante todo su desarrollo. El crecimiento desigual subsiguiente de la pared extrema del ciego hace que el apéndice alcance su posición del adulto en la pared medial posterior, inmediatamente debajo de la válvula ileocecal. La base del apéndice se localiza siguiendo las tenias del colon orientadas en sentido longitudinal hasta su confluencia en el ciego. El apéndice se puede ubicar en cualquier parte del cuadrante inferior del abdomen, la pelvis o el retroperitoneo. En pacientes con malrotación del intestino medio y situs inversus, el ciego y por consiguiente el apéndice no residirán en su ubicación habitual en la fosa ilíaca derecha. Con la mal rotación del intestino medio, intestino delgado y porción proximal del colon, rota parcialmente o no logra girar alrededor del eje de la arteria mesentérica superior durante el desarrollo fetal. En esta situación, el apéndice se mantiene en el hipocondrio izquierdo del abdomen. El situs inversus es una malformación congénita autosómica recesiva poco común que se caracteriza por la transposición de órganos abdominales y torácicos. En este trastorno, el apéndice se encuentra ubicado en la fosa ilíaca izquierda del abdomen. Anatomía. En el adulto, la longitud promedio del apéndice es de 6 a 9 centímetros. Sin embargo, puede tener una longitud variable que va de -1 a +30 centímetros. El diámetro externo varía entre 3 y 8 milímetros, en tanto que el diámetro luminal varía entre 1 y 3 milímetros. El apéndice recibe su abastecimiento arterial de la rama apendicular de la arteria iliocólica. Esta arteria se origina por detrás del ilio terminal, entrando en el mesoapéndice cerca de la base del apéndice. El drenaje linfático del apéndice fluye hacia los ganglios linfáticos que yacen a lo largo de la arteria iliocólica. La inervación del apéndice se deriva de elementos simpáticos abastecidos por el plexo mesentérico superior T10-L1 y fibras aferentes de los elementos parasimpáticos a través de los nervios vagos. Las características histológicas del apéndice están contenidas en las tres siguientes capas: la serosa externa, que es una extensión del peritoneo; la capa muscular, que no es tan bien definida y que en algunos lugares no existe; y por último, la submucosa y la mucosa. Agregados linfoides ocurren en la capa submucosa y pueden extenderse hacia la muscular de la mucosa. Los conductos linfáticos son prominentes en regiones subyacentes a estos agregados linfoides. La mucosa es parecida a la intestino grueso, excepto por la densidad de los folículos linfoides. Las criptas tienen tamaño y forma irregulares, en contraste con el aspecto más uniforme de las criptas del colon. Los complejos neuroendocrinos compuestos de células ganglionares, células de Schwann, fibras neurales y células neurosecretoras están colocados inmediatamente debajo de las criptas. Fisiología. Durante muchos años, erróneamente se consideraba al apéndice como un órgano de vestigio sin una función reconocida. Ahora se reconoce bien que el apéndice es un órgano inmunitario que activamente participa en la secreción de inmunoglobulinas, sobre todo de la inmunoglobulina A.
Aunque el apéndice no desempeña una función clara en la presentación de enfermedades humanas, se ha comunicado una relación inversa entre la apendicectomía y la aparición de colitis ulcerosa, lo que indica que la apendicectomía tiene un efecto protector. Sin embargo, esta relación se observa en pacientes tratados con apendicectomía por apendicitis antes de los 20 años de edad. La asociación entre la enfermedad de Crohn y la apendicectomía está menos clara, aunque estudios previos señalaban que la apendicectomía aumenta el riesgo de que se presente enfermedad de Crohn. Estudios más recientes que valoraron en forma cuidadosa el momento de la apendicectomía en relación con el inicio de la enfermedad de Crohn no demostraron ninguna correlación. Un metaanálisis reciente demostró un riesgo importante de enfermedad de Crohn poco después de la apendicitis. Este riesgo disminuye más tarde, lo que indica que existe una relación diagnóstica, la identificación incorrecta de la enfermedad de Crohn como apendicitis, más que fisiológica entre la apendicectomía y la enfermedad de Crohn. El apéndice puede funcionar como un reservorio para recolonizar el colon con bacterias saludables. En un estudio retrospectivo se demostró que la apendicectomía previa puede tener una relación inversa con las infecciones recidivantes por Clostridium difficile. Sin embargo, en otro estudio retrospectivo, la apendicectomía previa no afectó la frecuencia de infecciones por Clostridium difficile. Aún no se ha dilucidado la participación del apéndice en la recolonización del colon. Apendicitis aguda. Epidemiología. El riesgo de que se presente apendicitis en el curso de la vida es de 8.6% para los varones y 6.7% para las mujeres, siendo la frecuencia más alta en el segundo y tercer decenios de la vida. La frecuencia de apendicectomía por apendicitis ha estado disminuyendo desde la década de 1950 en casi todos los países. En Estados Unidos alcanzó su tasa de incidencia más baja en casi 15 por 100.000 habitantes en la década de 1990. Desde entonces ha habido un incremento en la tasa de incidencia de apendicitis no perforada. El motivo de esto no se ha aclarado, pero se ha propuesto que la mayor utilización de imágenes diagnósticas ha llevado a una mayor tasa de detección de apendicitis leve que por lo demás se resolvería sin detectarse. Etiología y patogenia. No se ha dilucidado del todo las causas y la patogenia de la apendicitis. La obstrucción de la luz consecutiva, fecalitos o hipertrofia del tejido linfoide se produce como el principal factor etiológico de la apendicitis aguda. La frecuencia de obstrucción aumenta con la gravedad de procesos inflamatorios. Se identifican fecalitos y cálculos en 40% de los casos de apendicitis aguda simple. En 65% de los casos de apendicitis gangrenosa sin perforación y en casi 90% de los casos de apendicitis gangrenosa con perforación. De forma tradicional se ha considerado que hay una secuencia previsible de fenómenos que conducen a la perforación final del apéndice. La obstrucción proximal de la luz apendicular produce una obstrucción de la asa cerrada y la secreción normal continuada de la mucosa apendicular rápidamente produce distensión. La distensión del apéndice estimula las terminaciones nerviosas de las fibras viscerales